Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 318. Los ojos de la ignorancia. Ron realmente no tenía por qué retorcerse, e incluso tuvo que considerar las emociones de Hermione así como las de Ron cuando dijo esas palabras. No importaba lo pobres que fueran los Weasley alguna vez, todavía eran una familia completa. Mientras que tanto Hermione como Ron ahora no son básicamente diferentes de huérfanos. Ron los condujo por el patio y alrededor de la madriguera antes de volver a entrar a la casa y llevar a los dos a su habitación. Nos mudamos aquí hace poco tiempo. De hecho, es solo la segunda vez que estoy en esta habitación. Estaba en la escuela cuando nos mudamos y Bill me ayudó a empacar todo. Es mucho más meticuloso que George y Fred. Nunca ha echado en falta ninguna de mis cosas y sabe cómo proteger mi privacidad y no rebuscar. Se notaba que su habitación era bastante sencilla, aparte de los pósters del equipo de Quidditch en la pared, una vieja escoba voladora y modelos de la Quaffle, Bloodhurst y una Snitch dorada eran todas las decoraciones allí. Así se veía mi habitación cuando estuve en Gran Bretaña, y Bill ha conseguido replicarla aquí, así que ¿qué tal? ¿No está tan mal? Ron se encogió de hombros. Ron caminó por la habitación y comentó. No es tan desordenado como pensé que sería. Se siente como un lugar agradable. Oye, ¿me estás menospreciando? Te dije que Bill fue quien me ayudó a mudarme aquí. Mamá ya me regañaría si lo arruinara. Hermione parecía intrigada por los libros en los estantes de la habitación de Ron, sacó uno y lo hojeó, luego dijo. Vi al fantasma que vino por Nick cuando estábamos en la escuela. Sus palabras claramente llamaron la atención de Ron y Ron. ¿La conoces? La vi en el libro y, por la imagen que aparece en él, no debería estar equivocado. Hermione hojeó el libro que tenía en sus manos, que se titulaba La leyenda del fantasma, luego se detuvo para alcanzar una de las páginas y extenderla hacia los dos chicos. ¿Ves? Es la misma señora. La página en cuestión presentaba al fantasma residente de Ravenclaw del castillo de Hogwarts, Grey Lady. Ron no pudo evitar levantar una ceja. No había olvidado lo que Nick le había dicho en el barco de Hogwarts cuando lo recibieron. Después de que Voldemort tomara el control del castillo de Hogwarts, los fantasmas del castillo perdieron el control y abandonaron el colegio, que había perdido su significado fundacional. ¿Estás seguro de que era ella? Hermione dijo asintiendo. Estoy segura de que esa señora acababa de llegar a la escuela cuando yo buscaba un lugar adecuado para leer un libro frente a la puerta, ya que el sol brillaba con la temperatura ideal esa tarde y el profesor Potter me había sugerido que no me quedara encerrada en la biblioteca todo el tiempo y que necesitaba un poco de sol. Entonces vi un fantasma entrar flotando por la puerta y se detuvo a preguntarme dónde estaba Nick. Se parecía a la ilustración de este libro, con su sombrero puntiagudo de ala ancha. Era guapa y un poco fría. Su descripción coincidía exactamente con la apariencia de la dama gris, dijo Ron con una gran sonrisa mientras se sentaba en la cama después de escucharlo. No es tan extraño, Nick y esta dama gris son antiguos fantasmas residentes en Hogwarts, ambos deben tener cientos de años, tal vez han estado separados por mucho tiempo, y ahora tenemos una gran ventaja y mientras Ron juegue estable tendremos el castillo de vuelta en un año, así que viejos amigos quieren reunirse y ponerse al día. A pesar de que Ron había plantado banderas por todo su cuerpo como el viejo general en el escenario, Ron simplemente lo miró fijamente y continuó pensando en asuntos relacionados con la dama gris. Ciertamente no pensó que fuera tan simple como Ron lo hizo parecer. La verdadera identidad de la dama gris era de hecho la verdadera hija de uno de los 4 fundadores del antiguo Hogwarts, Rowena Ravenclaw. Aunque era una hija desagradecida, eso no eclipsaba su origen y su identidad inusuales. Como Nick había dicho antes, ella había dejado Hogwarts con el murmullo constante de que había cometido un segundo error. Este segundo error no fue difícil de adivinar. El mayor error en la vida de la dama gris había sido robar la diadema de su madre, y fue este incidente el que finalmente la llevó a la muerte. El otro error que cometió después de su muerte fue ser provocada por Voldemort,
que era un estudiante, no solo para revelar su verdadera identidad, sino también para decirle dónde había escondido la diadema de Ravenclaw. Jon supuso que después de que Voldemort derrotara a Dumbledore y se apoderara del castillo de Hogwarts, el segundo error al que se refería habría sido entregarle la diadema de Voldemort indirectamente. Fue realmente un movimiento extremadamente tonto, y Jon no pudo evitar escupir la bebida cuando vio esta parte del libro original en su vida anterior, cuán encantador había sido el joven Voldemort que había logrado seducir a un viejo fantasma que había vivido durante miles de años. Ahora que había llegado a Nick, la mayor posibilidad de que hubiera llegado a Nick tuviera algo que ver con el retrato de Slytherin es alta. Después de todo, incluso si era solo un retrato, como ex amigo cercano de su propia madre, Salazar Slytherin era uno de sus mayores, una especie de figura de tío, y con las noticias sobre él, no tenía sentido que ella no viniera a conocerlo. Si tienes curiosidad, pregúntale a Nick cuando regreses. Jon dijo mientras recogía la snitch dorada del escritorio de Ron. Nick seguramente no lo ocultaría si pudiera decírnoslo. Hermione lo miraba sin pestañear mientras decía esto, y Jon notó su mirada y preguntó con sospecha. ¿Qué ocurre? Yo también tengo una pregunta, ¿por qué has empezado a hablar un poco raro desde hace un mes aproximadamente? Al escuchar la pregunta de Hermione, Ron reaccionó como si recién se le hubiera ocurrido en ese momento, se acercó a Jon con una mirada extraña en su rostro y ahuecó su barbilla mientras pensaba. Yo también me di cuenta cuando Hermione dijo eso. Jon tiene un acento un poco extraño ahora, es como tener caramelo pegado en los dientes. Jon los miró con impotencia, de hecho, no tenía intención de ocultárselo a propósito. Abrió la boca para revelar la hoja de mandrágora que siempre guardaba dentro y luego explicó. Me estoy preparando para aprender una forma inusual de magia, uno de los requisitos para aprenderla es mantener esta hoja en la boca todo el tiempo primero. Ron miró fijamente con ojos ignorantes. ¿Qué magia requiere que mantengas la hoja en la boca? Una magia que requiere que bebas tu propia saliva. Dijo Jon con cara de disgusto. El rostro de Ron estaba lleno de indiferencia. No es que no bebamos nuestra propia saliva todos los días, no es gran cosa. Te dejan escupir tu saliva en un pequeño frasco y enterrarlo en el suelo durante 6 meses o incluso un año antes de tener que beberlo, ¿y sigues pensando que no es gran cosa? Tras las palabras de Jon, Ron pensó en ese escenario por un momento e instantáneamente tuvo una mirada de disgusto, sacudiendo la cabeza una y otra vez como un sonajero. Hermione, por otro lado, miró a Jon y parpadeó. No eran un par de ojos ignorantes. Capítulo 319. El arsenal de los Weasley. Los Weasley entretuvieron a sus invitados con una abundante cena, o mejor dicho, era difícil estar triste cuando un grupo tan grande de personas estaban comiendo juntas, sin importar lo que estuvieran comiendo. Nadie en la mesa habló sobre la situación actual de la Orden del Fénix y el mundo mágico, y estaba claro que nadie quería hablar de asuntos formales en esa atmósfera relajada. Fue Charlie quien lamentó el hecho de que la Copa Mundial de Quidditch no se celebraría este año, siempre había sido un buen jugador de Quidditch y fue un buscador del equipo de Quidditch de Gryffindor en una época en la que el castillo de Hogwarts no había caído. Arthur también estaba particularmente interesado en el aspecto mecánico de los muggles y pidió a Hermione y Jon mucha información sobre automóviles y aviones. Jon sintió que si Sir Stoker todavía estuviera vivo, Arthur tendría mucho que compartir con él. Ambos provenían de familias de sangre pura y de manera similar compartían un gran interés en una amplia gama de cosas muggles. Después de cenar, Molly los llevó a sus habitaciones. La madriguera podía parecer rudimentaria, pero no faltaba espacio, y había más que suficiente para Jon y el resto de ellos, mientras que Gabrielle compartía una habitación con Gimli. Posteriormente, los días en la madriguera se pasaron en gran parte jugando. George y Fred mencionaron que iban a jugar con algunos accesorios mágicos de broma, pero después de que Gimli llevó a Jon y Gabrielle en una incursión sorpresa a su taller secreto en el sótano y vio lo que habían hecho, Jon notó que lo que estaban haciendo no era solo para bromas. Cuando se descubrió el secreto y Gimli amenazó a sus dos hermanos con contarle a su madre lo que estaban haciendo, Jon cogió uno de los orbes negros del tamaño de una pelota de béisbol y tuvo la clara sensación de que había algo antinatural dentro. Esta pelota no hará explotar nada, ¿verdad? Fred, que estaba tratando de apaciguar a su hermana y llegar a un acuerdo con ella en varios términos para que no los delatara, se sobresaltó cuando vio a Jon recoger la pelota y arrebatársela rápidamente de las manos. Eso no se debe tocar.
Es un experimento inmaduro que ideamos George y yo. Aún no está perfeccionado y es demasiado peligroso. Jon por supuesto podía ver que la bola estaba tallada con runas antiguas por toda su superficie, había dedicado algún tiempo a estudiar estas cosas después de haber conseguido la losa de piedra llena de runas antiguas de la torre, aunque no era exactamente un experto, al menos podía leer ciertas inscripciones. Así que ya sabéis lo peligroso que es. ¿No es demasiado divertirse con algo así en vuestra propia casa? George y Fred se congelaron y luego se rieron el uno del otro, ellos también pudieron ver que Jon había descubierto exactamente qué era. No te preocupes, lo diseñamos con una fuerza muy ligera desde que comenzamos el experimento, probablemente algo así como la dinámica de un petardo. Jon miró toda la canasta de petardos, sabiendo muy bien que algo tan poderoso como un petardo en ese momento podría ser muy diferente con algunos trazos adicionales de runas. Los gemelos pudieron ver que Jon no iba a ser fácil de engañar, por lo que se miraron el uno al otro y convencieron a Ginny y Gabrielle de salir de la habitación, luego arrastraron a Jon para mostrarle el verdadero taller secreto de Weasley. Era un espacio de trabajo escondido detrás de un armario donde se guardaban los orbes negros, y tan pronto como abrieron la puerta, una mesa de trabajo llena de material tallado con varias runas antiguas y encantado con algún tipo de magia fue presentada a Jon. Este es nuestro mayor secreto personal. Échale un vistazo, Jon, y no se lo digas a nadie, especialmente a mamá y papá. George claramente tenía algo en mente y trató de arrastrar a Jon con ellos en un susurro. La exhibición de estas cosas en el pequeño taller convenció aún más a Jon de que los dos atrevidos gemelos no estaban trabajando en simples accesorios de broma. Algunas de esas runas antiguas eran demasiado complejas para que Jon las reconociera, y la gran mayoría de ellas tenían algo que ver con la magia oscura. La cesta de bolas negras que había encontrado al principio tenía inscritas las runas de una maldición explosiva, pero estaba claro que George estaba tan oxidado que solo podían crear algo que solo podía producir alrededor de 1/10 parte del efecto de una maldición explosiva normal, o más bien una bala de cañón como la llamaban. Esto no es algo trivial. En el gran esquema de las cosas, los dos hermanos están investigando magia oscura en privado, y en Gran Bretaña, en tiempos de paz, podrían ser encarcelados en Azkaban y alimentados a los dementores. Aunque pareciera que era una escala más o menos trivial, estaban haciendo este tipo de cosas en el almacén subterráneo de su propia casa, y si no tenían cuidado, potencialmente podrían incendiar toda la madriguera. Jon cogió un pequeño trozo de hierro con runas inscritas por todas partes y, en lugar de reprenderlos primero, preguntó con sospecha. ¿Dónde aprendieron todo esto? Fred tosió levemente y una expresión de orgullo se apoderó de su rostro. Nosotros también somos genios. Jon, lo aprendimos sin maestro. Oh, eso es fabuloso. Voy a contarles las buenas noticias al señor y a la señora Weasley para que ellos también puedan ser felices. No. George y Fred detuvieron lo que equivaldría a un asesinato al agarrar apresuradamente uno de los brazos de Jon al unísono. Bueno, seamos sinceros. George levantó una ceja. ¿Sabes? En la escuela, hacíamos unos accesorios de magia realmente geniales. Claro que lo sé. Jon observó la expresión de orgullo que logró fingir con una mirada vacía. Impresionante, de verdad. Tan impresionante que la profesora McGonagall los castigó con castigo por dejar su dormitorio en un completo desastre. Oye, no es que lo hayamos usado nunca para hacerle bromas a la gente, como mucho asustamos a Ron en casa. Fred hizo un gesto con la mano. Esas cosas son un orgullo para George y para mí un gran ejercicio para nuestras habilidades prácticas. Ustedes saben el punto que quiero escuchar. No te apresures, tienes que darnos tiempo para presumir, ¿no? Más tarde, cuando zarpamos hacia Hogwarts, no teníamos mucha energía para eso, pero entre tanto inventamos una caña repelente para un torneo de pesca e intentamos dársela a Justin, engañándolo para que pensara que era una buena caña que atraparía peces al usarla, pero captó nuestro truco enseguida. George captó las palabras de Fred. Sí, pero fue culpa de Fred. No impidió que Justin metiera el anzuelo en el cubo de agua que estaba lleno de peces en ese momento, y esos peces preferían saltar del cubo que estar en un cubo de agua con el anzuelo. Luego, no inventamos nada nuevo hasta que llegamos a Durmstrang, aunque nos mantuvimos honestos durante bastantes días, hasta después de que desaparecieras de ese castillo cuando nosotros... ¿Un regreso a tus viejas costumbres? Se llama picazón momentánea. Gritó Fred.
Pero también sabíamos que no era nuestra propiedad, así que investigamos con moderación y básicamente construimos cosas alrededor de ese lago congelado. Pero uno siempre tiene que encontrar maneras de progresar. George y yo no podíamos crear cosas de la nada por muy genios que fuéramos, así que pusimos la mira en la biblioteca de Durmstrang, que no estaba fuera de nuestro alcance, y encontramos muchos libros de magia diferentes allí que en la biblioteca de Hogwarts. George se frotó las manos. Fue por esa época cuando el viejo bibliotecario encargado de la biblioteca se fijó en nosotros. Al fin y al cabo, no siempre podíamos evitarlo si queríamos pedir prestados los libros. Descubrió nuestras rarezas en los libros que tomábamos prestados, y una vez nos sorprendió y nos encontró trabajando en algo cerca del lago. En ese momento, acabábamos de aprender las runas antiguas relacionadas con la maldición explosiva y habíamos creado nuestro primer orbe Weasley, que fue lo que encontraste en esa canasta. Fred y yo hablamos de nuestra intención de probarlo y hacerlo explotar un poco más lejos. Para entonces, ya sabíamos que no podía ser menos potente, ya que un par de fallos habían destrozado el hielo del lago y casi nos atrapa la subdirectora de Durmstrang. El anciano llamado Alpha nos pilló con las manos en la masa y se apoderó del orbe Weasley que acabábamos de fabricar, y estaba al tanto de nuestra investigación. Fred se dio una palmada en la frente con cierta impotencia. Sospecho que empezó a seguirnos desde muy temprano, pero no nos lo puso difícil. Simplemente tomó el orbe y nos hizo algunas preguntas antes de ofrecernos permiso para entrar y salir de la escuela y del campus para realizar nuestros experimentos. Así, no solo evitaríamos ser descubiertos por los profesores de Durmstrang, sino también evitar accidentes. George y yo no nos dejamos engañar por sus palabras y pensamos que debía tener segundas intenciones, así que simplemente lo ignoramos hasta que más tarde volvió a contactarnos y nos dijo que podía financiarnos en nombre del director de esa escuela. Había un claro matiz de excitación en su tono mientras decía esto. Jon, por otro lado, frunció ligeramente el ceño. ¿En nombre del director? ¿Ese director Baxot? Sí, es él, dijo George, dándose una palmada en el muslo. Nos dio un permiso para entrar y salir libremente de la escuela, firmado con el nombre del director, Gellert Baxot. También nos dio algunos materiales mágicos comunes y raros, y nos prometió que, siempre que los necesitáramos, nos proporcionarían cualquier ayuda normal. Incluso la sección prohibida de la biblioteca, en el nivel superior, estaba abierta para nosotros, así que podíamos consultarla cuanto quisiéramos, pero no podíamos pedirla prestada. Y todo lo que tenemos que hacer es guardar una copia de los datos completos de la investigación y entregarlos junto con una muestra del producto terminado cuando la tengamos. Fred dijo en un susurro mientras sus ojos miraban a su alrededor. Al principio, planeamos aceptar superficialmente y darles materiales aleatorios de algún tipo de broma después de obtener todos los beneficios. Pero entonces la bibliotecaria, como si nos leyera la mente, sacó un contrato mágico y nos dijo que lo pensáramos de nuevo, y si decidíamos aceptar todos los términos, entonces teníamos que firmarlo con mi nombre y el de George. Jon se quedó mirando a los dos gemelos realmente atrevidos, sin esperar que siquiera pensaran en hacer algo como comerse a Grindelwald hasta dejarlo seco y luego darse la vuelta. ¿Y después de eso, firmaste el contrato? George tenía una mirada objetiva en su rostro. ¿Por qué no firmaríamos un trato tan bueno? No estamos trabajando en accesorios de magia comunes y corrientes, Jon. Deberías ver el potencial de estos orbes Weasley. Una vez que hayamos perfeccionado cómo inscribir las runas de la maldición explosiva intacta sin ningún conflicto dentro del orbe, cada uno de estos orbes Weasley es una maldición explosiva perfecta. Fred también sostenía un pequeño palo de madera en el banco de trabajo que parecía exactamente la varita, como si fuera un tesoro para ser presentado. Y esta cosa, la varita antidesarmé. Esta también es nuestra última creación. Este palo de madera, por supuesto, no puede lanzar hechizos como una varita real, y George y yo tampoco tenemos la habilidad para hacer una varita real, pero en este palo, hemos grabado un encantamiento especial de Confundus. Runas antiguas. Estas runas fueron creadas específicamente para contrarrestar el encantamiento desarmador, así que si el mago que la porta es alcanzado por el encantamiento desarmador, incluso si la varita es alcanzada por este, solo esta varita falsa volará y la real no se verá afectada en absoluto.
Intrigado por sus palabras, Jon tomó la varita falsa en la mano de Fred, sabiendo muy bien que realmente ya no podía considerarse un accesorio de broma, y si realmente funcionaba tan bien como Fred decía que lo hacía, definitivamente calificaría como un elemento estratégico. ¿Lo has terminado completamente? George meneó la cabeza como si le costara mucho y dijo la verdad. Creo que ya está el 90%. Hemos perfeccionado bastante bien el encantamiento de confusión inscrito en la varita falsa, específicamente el encantamiento desarmador, basándonos en lo que aprendimos en Durmstrang. Sin embargo, durante la prueba real, descubrimos que, si se trata de un encantamiento desarmador con potencia normal, la varita falsa sí puede funcionar. Sin embargo, si la magia del enemigo se vuelve demasiado intensa, se llevará la varita real junto con la varita falsa desarmada. Aún así, esta cosa ya se considera un producto terminado. El hecho de que no tuviera forma de resistir un poderoso hechizo desarmante solo podía significar que las runas inscritas en él por George y Fred eran un poco más débiles, y la causa raíz radicaba en el hecho de que ninguna de sus propias magias y habilidades había crecido hasta su punto máximo todavía. Este es un problema que se puede solucionar más adelante. ¿Y esto? Los gemelos no trataron a Jon como un extraño en absoluto, y Fred sacó otra barra de hierro que parecía una antena de televisión. Aún está a medio terminar, pero cumple con las funciones que esperábamos al principio. Se llama cazador de escobas. Por el nombre, Jon probablemente podría adivinar para qué se utilizaría. ¿Diseñado específicamente para atacar escobas voladoras? Sí. La idea era que, con solo extenderlo, inutilizaría cualquier escoba voladora cercana. Pero la dificultad de crear un objeto con tal función era excesiva, y en nuestras pruebas rompimos varias escobas voladoras, todas proporcionadas por Durmstrang. Resultó que solo podía dañar las escobas mágicas más antiguas de la serie Cleansweep, las que tenían encantamientos más simples. Además, su alcance era demasiado corto, probablemente un área circular con un radio de unos 3 metros alrededor de su centro, y simplemente no hay forma de que esa distancia afecte a las escobas que vuelan alto. Cuanto más escuchaba su relato, más seria se volvía la expresión en el rostro de Jon. Lo que los gemelos Weasley estaban haciendo ni siquiera podía describirse como accesorios de broma destinados a hacer bromas, podrían crear todo un arsenal del mundo mágico si realmente pudieran crearlos exactamente como querían y producirlos en masa. Capítulo 320. Agradecimiento de la familia Longbottom. En realidad, puedes cambiar de opinión. El pequeño alcance de emisión no es un problema. Siempre que puedas hacer que esta antena, señalando al cazador de escobas que George sostiene con expresión seria, sea efectiva contra cualquier modelo de escoba voladora, y luego hacerla volar, básicamente puedes lograr que alcance el alcance de una escoba y crear una zona sin tráfico aéreo para escobas voladoras. Al escuchar a Jon decir esto, George, que fue el principal responsable del desarrollo de esta cosa, se alegró de inmediato. Sería difícil ampliar su rango de hechizos, pero si se pudiera hacer volar entonces no habría dificultad, y la única dificultad ahora sería mejorarlo para que funcionara en todos los modelos de escobas voladoras. Pero George y Fred no estaban de humor para pensar en eso en ese momento, lo que realmente les preocupaba en ese momento era la actitud de Jon, y el hecho de que él acabara de hacer la sugerencia demostraba claramente que no se resistía a su investigación. Entonces, ¿aceptas ayudarnos a mantenerlo en secreto? Jon dijo con dolor de cabeza mientras se frotaba las sienes. No se trata de ayudarte a mantenerlo en secreto. Mientras permanezcas en Hogwarts y en tu madriguera, tarde o temprano los adultos lo descubrirán. Y nada de lo que se te ocurre ahora son pequeños trucos. ¿De verdad puedes estar seguro de que todos tus experimentos saldrán bien? ¿Y qué hacer si algo sale mal? George y Fred se miraron, y Fred se aclaró la garganta y dijo: ciertamente habíamos pensado en estas cosas. En casa, ambos estábamos realizando experimentos que estábamos seguros de que no tenían ningún riesgo, y solo estaríamos en casa por un corto tiempo. Al igual que Ron, esta era nuestra segunda vez aquí. En cuanto al día en que tarde o temprano los adultos se enterarán, Fred se rascó la cabeza, claramente ni siquiera había pensado seriamente en ello antes, o inconscientemente evitó esta pregunta. Esperemos hasta el día en que nos descubran, de todas formas lo máximo que hará mamá será darnos un sermón y mandarnos al patio trasero a desmalezar. Jon, sin embargo, vio a través de sus pensamientos y supo que, en realidad, los estaba evitando.
No puedes guardártelo para ti todo el tiempo, ¿o no planeaban contarle al profesor Dumbledore sobre estos excelentes artículos alquímicos una vez que estuvieran completamente desarrollados? Claro que se me ha pasado por la cabeza. A eso, George respondió con seguridad. Habíamos planeado crear estas cosas desde el principio para aliviar la presión de los profesores y mi familia, pero en ese momento, ambos estábamos haciendo pequeños ajustes y la profesora McGonagall siempre pensó que estábamos trabajando en algún tipo de broma, e incluso si se lo hubiéramos dicho, no nos habrían creído a menos que pudiéramos lograr el producto final. Los gemelos Weasley nunca habían sido tontos, eran más listos que nadie. Sabían perfectamente que no tenían credibilidad ante sus profesores, y que para recuperarla necesitaban demostrarlo con sus acciones. En cuanto a los de Durmstrang, era la primera vez que conocían a los gemelos, por lo que nunca supieron lo que habían hecho antes, que el señor Alpa, el bibliotecario, tenía un ojo brillante para discernir talentos, y Grindelwald tenía el impulso y la determinación de ofrecer una rama de olivo incluso a un estudiante de Hogwarts. Bueno, tal como había sido capaz de obligar a Jon a ser nombrado profesor de transformaciones de Durmstrang. Jon miró la varita antidesarme y luego volvió su atención a George y Fred. Aunque creo que ya han producido lo suficiente para convencer al profesor Dumbledore y a los demás, parece que aún necesitan tiempo para prepararse. Esto no les supone una gran desventaja. De todos modos, han firmado un contrato con Durmstrang para ello, y el apoyo y la ayuda son abundantes, así que esperemos a que ambos estén listos y luego sorprendamos a todos. Había una mirada de emoción en los ojos de Fred y George. Por supuesto, prepararemos una gran sorpresa, honestamente Jon, tenemos tantas otras ideas esperando ser probadas, cosas como esta varita falsa y el cazador de escobas a medio terminar son solo algunos experimentos preliminares, cuando tengamos los resultados reales, seguro que dejaremos a todos boquiabiertos. Hicieron grandes promesas y Jon creía que ambos tenían potencial. A veces había que admitir que eso llamado talento era simplemente innato. Arthur era experto en transformaciones alquímicas, de lo contrario no habría podido transformar con tanto éxito un coche Ford en un coche mágico, y George y Fred habían heredado exactamente ese tipo de talento de él. Ambos habían investigado variedades de accesorios mágicos de broma en el libro original, pero la diferencia de tiempos hizo surgir diferentes versiones de sí mismos. Ahora es su momento de mostrar sus talentos. Jon ofreció a George y Fred perspectivas sobrenaturales, sin molestarlos demasiado. Hay bastantes cosas que necesita estudiar. Además, para ser más específicos, los gemelos ya no estudian runas antiguas, sino que lo que están haciendo bien podría describirse como alquimia. Sí, podía leer algunas runas antiguas, pero no tenía ningún conocimiento en lo que se refería a alquimia, por lo que Jon no era tan arrogante como para pensar que podía instruir a un experto en la materia como a un aficionado. Con eso, ayudó a los gemelos a ocultar sus secretos por el momento y pasó una semana o más en la casa Weasley en su tiempo libre, pasando sus días sin hacer nada más que discutir sobre vehículos muggles con Arthur, ir a buscar cañas de pescar para ir a pescar en un arroyo cercano con Hermione y Ron, o acompañar a Gabrielle para ayudar a Ginny con su tarea de verano. No sería hasta una semana después, a mediados de julio, cuando finalmente comenzaría el viaje planeado. Había pasado una década entera desde que los Weasley tenían una salida familiar en la que todos los miembros de su familia estuvieran presentes, ya que sus circunstancias anteriores en Gran Bretaña realmente no les permitían hacerlo, ya fueran los gemelos, Ron y compañía en el vagón de Hogwarts, o los Weasley trabajando para Dumbledore en la Orden del Fénix, todos vivían una vida precaria. No había garantía de que alguno de ellos pudiera comer su próxima comida en paz, y mucho menos viajar. Y esta vez no fue solo porque la situación se había estabilizado temporalmente, sino también porque ahora estaban en Francia. Si bien Arthur y Molly podrían haber estado aquí antes, sería la primera vez para cualquiera de sus hijos, por lo que el momento y el lugar no podrían haber sido mejor elegidos para su salida. La familia Weasley había empacado sus cosas muy temprano esa mañana y habían planeado esta salida bastante bien. Arthur, en particular, había hecho una investigación exhaustiva. Por supuesto, los magos no se dirigirían directamente a los bosques profundos cuando salían de excursión, los lugares más frecuentados por los muggles serían atracciones y centros comerciales, e incluso había diseñado qué tipo de ropa muggle debería usar cada uno de ellos para evitar los percances que la mayoría de los magos encontrarían.
La preparación de Arthur fue realmente necesaria. Por ejemplo, Jon no había considerado el hecho de que a las personas en pantalones cortos no se les permitiría ingresar a algunos de los lugares más distinguidos. También consideró seriamente el problema de coger un resfriado cuando la temperatura bajaba por la noche, vistiendo únicamente mangas cortas y equipando a todos con una chaqueta de cuero específicamente para esta ocasión. Una vez que todo estuvo listo, los Weasley, además de Jon, Hermione y Gabrielle, fueron primero a una taberna propiedad de un mago en Lyon, donde planearon almorzar y esperar a que los Longbottom se reunieran con ellos. No tuvieron que esperar tanto tiempo. Justo cuando el camarero traía los aperitivos, llegó Neville con su padre. El nombre completo del señor Longbottom es Frank Longbottom. Es un hombre que, por el aspecto de su rostro, da la impresión de ser un mago muy confiable, con un rostro tan firme y redondo como el de su propio hijo, y una figura que no es exactamente alta, pero definitivamente tampoco baja. Y tan pronto como llegó a la taberna y conoció a los Weasley, o mejor dicho, a Jon, se puso de pie con una mirada seria en su rostro, le entregó todo lo que tenía en sus manos a Neville, y luego hizo una reverencia formal a Jon. Jon, que estaba mirando un aperitivo que parecía albóndigas de pulpo, se sobresaltó y subconscientemente trató de eludir su posición para evitar el saludo de Frank. Sin embargo, Arthur agarró el brazo de Jon y no le permitió esquivarlo, y dijo muy seriamente: «Mereces la gratitud que estás recibiendo, Jon, no hay nada que evitar. De hecho, después de recibir la noticia esa noche, debería haber ido a verte para expresarte la gratitud de toda la familia Longbottom, por lo que le escribí una carta específicamente a Neville. Fue él quien me dijo que aún te estabas recuperando y que no sería de buena educación molestarte en ese momento, así que esperé hasta ahora. A la abuela y al tío de Neville les habría encantado agradecerte en persona, pero ambos son demasiado mayores para moverse, así que me pidieron que te expresara su gratitud». Frank hablaba con inconfundible seriedad, sus movimientos eran obviamente bastante bruscos y afortunadamente no había casi otros clientes en la taberna aparte de los Weasley, por lo que no atrajo mucha atención. «Gracias por vengar a la madre de Neville, Alice. Toda la familia Longbottom te estará agradecida en el futuro y cualquier ayuda que necesites estará disponible para ti por parte de cualquier mago con el apellido Longbottom». Su promesa equivalía a poner a toda la familia Longbottom sobre las espaldas de Jon, ya que la familia Longbottom que había muerto bajo los Lestrange no era solo la madre de Neville. Ambos son familias de sangre pura, pero se puede decir que estas dos familias tienen una disputa de sangre, y el reciente asesinato por parte de Jon de la rama principal de las familias en disputa, Rabastan, Rodolphus y Bella, es de hecho un gran favor a la familia Longbottom. Después de ser retirado por Arthur y recibir tales palabras de agradecimiento de Frank, Jon no retrocedió más, sabiendo que el padre de Neville necesitaba un desahogo psicológico. «Neville y yo somos amigos, señor Longbottom», dijo Jon en voz baja. «Y ambos merecían morir, pasar a lo que pasara. Sus crímenes les bastan para morir 1000 veces, pero lo hayas hecho para vengarnos o no, es indiscutible que fuiste tú quien nos vengó». Frank levantó la cabeza, y pareció ver que Jon se sentía un poco incómodo. «No nos guardaremos nuestros favores, y esto no cambiará la amistad entre Neville y tú, pero si necesitas ayuda con lo que sea que se te presente, por favor, ven y díselo a los Longbottom». Sus palabras eran sinceras y Jon pudo sentir la seriedad en ellas, así que asintió solemnemente. «Lo haré». Una sonrisa apareció en el rostro de Frank como si la aceptación de Jon de la gratitud de los Longbottom fuera parte del propósito de su salida. «Bueno, ahora que ya se ha dicho todo lo necesario, sentémonos y comamos algo rápido, Frank. Los niños esperan con impaciencia y, si esperamos más, probablemente podamos ir directamente a cenar». Molly jaló a Frank hacia una silla y Neville golpeó a Jon en el hombro, luego hizo lo mismo y se sentó a la mesa. Para los europeos la cena era el momento de una comida verdaderamente grande, por lo que habían dispuesto que la cena de esa noche se sirviera en la primera ciudad costera donde comenzaría su viaje, y el almuerzo se organizó en esta taberna de magos de Lyon con una comida francesa bastante abundante. Era raro que tanta gente se reuniera y se relajara de esa manera, ya fueran los Weasley o los Longbottom, o Hermione y Jon. Hermione y Ginny le estaban enseñando a Gabrielle cómo peinar su cabello. George y Fred murmuraban y susurraban entre sí, manteniéndose fuera de la vista de los demás y ocasionalmente guiñándole un ojo a Jon.
Molly le estaba preguntando a su hijo mayor si tenía alguna chica que le pudiera gustar en ese momento, y si no sabía cómo conquistar a una chica, ella, como madre, podría enseñarle. Arthur, Charlie y Frank estaban discutiendo el destino del santuario del dragón rumano, que alguien había logrado adquirir recientemente, y Neville le estaba contando a Jon y Ron lo aburrido que había estado en casa solo desde el comienzo de las vacaciones de verano, y cómo le había pedido a su padre que lo dejara quedarse con los Weasley hasta el próximo año académico, sin importar que, una vez que el viaje terminara. Escuché que todas las tareas y el tiempo para el torneo de los Tres Magos ya están definidos y que el profesor Dumbledore viajó a Gran Bretaña hace un tiempo para terminar todos los preparativos antes del inicio del torneo. Neville había aprendido algunas de las historias internas en casa y se las susurró a Jon. He oído que la Confederación Internacional de Magos también ha seleccionado a 3 jueces, y estos hombres no solo no son europeos, sino que son mestizos, lo que garantiza que ninguno de los dos bandos los atraerá. Pero la lista de jueces aún no se ha anunciado. Parece que no la anunciarán hasta el día del torneo. Jon parpadeó, en realidad tenía mucha curiosidad de si esta Confederación Internacional de Magos incluiría a algún mago de la tierra natal de su vida anterior. ¿Alguna información sobre de dónde vienen los 3 jueces? Neville negó con la cabeza. No realmente, solo escuché rumores de que los 3 jueces fueron enviados por un mago de América, otro de Asia y otro de África. Ron dijo con una mueca. En realidad, si me preguntas, da igual de dónde sean los jueces, pero el torneo no debería celebrarse en el castillo de Hogwarts. Ahora es la base del Señor Tenebroso, así que si de verdad quisiera gastarles una broma a los demás, ¿no sería fácil? La verdad es que no sé por qué el profesor Dumbledore accedió a esto. En respuesta, Jon, que había estado en el castillo de Hogwarts y sabía algo de la historia interna, sacudió la cabeza y dijo: No mires al Señor Oscuro como director de ese castillo de Hogwarts, esa escuela no es necesariamente su territorio. Capítulo 321. Esto es lo que el Señor quiere decir. La atmósfera en la mansión Malfoy había sido sombría desde el día en que Draco fue elegido campeón del torneo de los Tres Magos. Con la excepción del medio mes justo después de ese banquete de selección, cuando un número de compañeros del Ministerio de Magia habían llegado a la puerta para felicitar a su familia y Lucius los había recibido con una sonrisa forzada, la mayor parte del tiempo había permanecido frunciendo el ceño con una mirada hosca en su rostro. Hoy no fue una excepción. No solo Lucius, sino también Draco, que es uno de los concursantes, y su madre Narcisa, llevan un tiempo luciendo un aspecto muy sombrío. Lucius sabía desde el principio lo peligroso que sería el torneo de los Tres Magos, la razón por la que había sido suspendido durante siglos se debía a la gran cantidad de peligro involucrado, con al menos un campeón muriendo al final de cada torneo. Sin mencionar el hecho de que esta vez el torneo de los Tres Magos involucraba directamente ganar o perder una guerra, lo que multiplicaba los riesgos aún más geométricamente. Fue por esta razón que se había arriesgado a pedirle a Voldemort que intentara sacar a Draco de ese peligroso vórtice la primera vez que lo vio siendo elegido por el Cáliz de Fuego esa noche, pero obviamente había fracasado. Voldemort no pretendía engañarlo aquella noche. Una vez elegido por el Cáliz de Fuego, se había firmado un contrato obligatorio en el que el elegido debía participar en el torneo de los Tres Magos hasta el final del torneo, sin segunda opción. Y si ser elegido campeón del torneo de los Tres Magos fue una fuente de preocupación para Lucius y emoción para Draco, entonces el asesinato público de Bella por parte de Jon envió a Lucius a la desesperación y a Draco a un estado de pánico. Esa noche, Draco, que ya había bebido mucha cerveza de mantequilla en el banquete, se orinó directamente en los pantalones por el miedo. Era la primera vez que veía a un hombre muerto, o uno tan espantoso, uno apuñalado en el pecho y otro en la garganta. Especialmente una de las dos muertas que una vez fueron la sombra de su corazón, su tía Bellatrix Lestrange. Draco, quien había sido elegido, se llenó de alegría, pensando que él sería el elegido, el que seguramente se haría un nombre como campeón del castillo de Hogwarts, y tal vez incluso ayudaría a su padre a ascender a un nivel aún más alto en la mente a ese caballero. Pero no le llevó más que unos minutos darse cuenta de que si el torneo de los Tres Magos iba a ser un verdadero campo de batalla, entonces no tendría ninguna posibilidad contra ese chico de su edad, Jon Green, y no sería más que un plato en su plato. No solo Draco podía verlo claramente, Lucius y Narcisa lo vieron aún más claramente que cualquier otra persona.
especialmente después de que Lucius había investigado exhaustivamente todas las hazañas de Jon y se enteró de que no solo había matado a la pareja Lestrange, sino que también había matado al hermano de Rodolphus, Rabastan, a principios de este año, mientras estaba rodeado por un grupo de mortífagos. Si rastreamos la historia aún más atrás, el incidente en el castillo de Hogwarts el año pasado, la infiltración encubierta en la escuela para salvar a los estudiantes sangre sucia, básicamente se concluyó que fue obra de Jon, lo que hizo que Lucius estuviera aún más angustiado. Él sabía exactamente de lo que es capaz su hijo, no es malo ni mucho menos, pero tampoco es tan bueno. Su actuación en el castillo de Hogwarts es solo decente, no precisamente de primera categoría, y mucho menos comparado con alguien como Jon Green, quien puede ser definido como un fenómeno con solo ver su currículum. Narcisa también conocía a su hijo Aldevillo, y últimamente estaba visiblemente demacrada. ¿Ya has preguntado por las tareas exactas del torneo?, preguntó con aprensión. Lucius caminaba por el salón con las manos tras la espalda y el ceño fruncido, como si estuviera esperando ansiosamente alguna noticia. No. No encontré ninguna pista. Esos tipos se niegan rotundamente a revelar información alguna, diciendo que firmaron un pacto de confidencialidad y que habría consecuencias muy graves si lo rompieran. Draco se sentó en el sofá, su rostro ya no estaba lleno del orgullo y la ambición que había sentido cuando fue elegido por primera vez como campeón, y tembló mientras miraba a su padre. ¿Me harán ir a pelear con ese monstruo? Lucius lo miró y había al menos algo de consuelo en su voz. Puedes estar seguro de eso. He revisado todas las pruebas realizadas en el torneo de los tres magos y nunca ha habido un precedente de que un campeón se batiera a duelo directamente. Pero como es un torneo, es inevitable que haya pelea, ¿no? Draco lo miró con ojos llorosos. Papá, ese monstruo me va a matar. Igual que mató a la tía Bella. Lo que él temía era exactamente lo mismo que todos en la mansión Malfoy temían. Narcisa envolvió sus brazos alrededor de Draco, sus ojos visiblemente rojos mientras miraba a su esposo. Por parte del señor, ¿no hay nada que decirnos? El señor desapareció después del final de esa noche, incluso todos los preparativos que siguieron quedaron en manos de Severus y Crouch, simplemente no puedo verlo. La voz de Lucius era claramente impaciente, y de vez en cuando miraba el reloj de pared, esperando una hora determinada. La participación de Draco es por la causa del señor, dijo Narcisa con un ligero temblor. Seguramente el señor tampoco querría verlo perder el torneo, y si lo dejamos competir así desprotegido, las posibilidades de que sobreviva son escasas. No estoy seguro de qué tipo de arreglos ha hecho nuestro señor, ni siquiera de qué sentido tiene proponer la organización de un torneo de los tres magos. Lucius finalmente detuvo su paso inquieto. Pero seguro que nuestro señor no querría perder este torneo, aunque nuestro hijo no es el único en quien puede depositar sus esperanzas. La boca de Narcisa se abrió un poco. ¿Te refieres al estudiante que compite por Beaux Baton? Pero Beaux Baton solo lleva un año bajo la administración de nuestro señor, ¿y qué lealtad se puede encontrar en sus estudiantes? No olviden que el apellido de la estudiante de Beaux Baton elegida es Lestrange. Lucius hizo una mueca. Es una familia en la que nuestro señor confía más que en ninguna otra, sin duda, y aunque Bella y su familia hayan muerto, los Lestrange siguen vivos. Las palabras de Lucius despertaron el recuerdo de Narcisa. Bella es su hermana de todos modos y, naturalmente, todavía sabía algo sobre la familia de sangre pura con la que se había casado su hermana. ¿Ese estudiante que entró al torneo se llama Emil? Lo recuerdo, es hijo del primo de Rodolphus. El primo de Rodolphus lo ha sucedido como el actual señor de la casa Lestrange, y su hijo es mayor y mejor que Draco. No tengo forma de saber con seguridad si nuestro señor está poniendo todos sus huevos en este muchacho. La expresión de Lucius era dura, había investigado todos los detalles de la participación de los campeones en este torneo, no solo los hostiles como Jon. El primo de Rodolphus y yo concertamos una cita hoy, y él dijo que traería a su hijo a visitarnos esta tarde. Una mirada de consternación cruzó el rostro de Narcisa. ¿Para qué vienen a vernos? No puede ser una visita familiar. Después de la muerte de Bella, nuestra familia ni siquiera tiene una relación mínima con ellos, y creo que es probable que hablemos algunas cosas sobre el torneo de los tres magos que se llevará a cabo dentro de un mes. Fue en ese momento cuando un elfo doméstico con un trapo sobre su cuerpo apareció de repente frente a la familia Malfoy. Señor, señora, hay dos invitados afuera que dicen ser el señor Lestrange que están de visita.
El rostro sombrío de Lucius se volvió nublado cuando Narcisa y Draco lo miraron. En momentos como este Lucius tenía poder absoluto de toma de decisiones en la casa. Prepárate para recibir a nuestros invitados, Narcisa, sea cual sea el propósito con el que hayan llegado, espera a que los conozcamos. Dijo mientras caminaba hacia la puerta. El elfo doméstico conscientemente abrió la puerta de la sala de estar para él, y la puerta de hierro ubicada en la cerca de la mansión se abrió por sí sola, dejando el camino abierto para que los invitados entraran. Para entonces Lucius también había visto a los dos caballeros Lestrange. El más joven, a quien había conocido la noche de la selección de los campeones, Emil Lestrange, y el mago de mediana edad que parecía tener más o menos su misma edad, Brandon Lestrange, que había heredado toda la fortuna de la familia Lestrange después de que toda la familia Rodolphus muriera. Después de investigar toda la información sobre él, Lucius sintió que solo era un tipo afortunado. Comparado con la familia de su primo muerto, el hombre llamado Brandon no tenía nada que ofrecer, incluso si también se unió a los mortífagos desde el principio, siempre perteneció a la categoría sin puntos brillantes. Pero ahora había tenido la suerte de heredar toda la fortuna de la familia Lestrange y convertirse en Lord, y Lucius no sabía cómo describirlo más que diciendo que era afortunado. Por supuesto, aunque interiormente ya había juzgado a este hombre, en la superficie Lucius aún tenía que mantener los modales más básicos entre sangre pura. Su tez originalmente sombría había desaparecido hacía mucho tiempo sin dejar rastro, y en cambio, una cálida sonrisa brillaba en su rostro. Ajá, Brandon, qué grata sorpresa. Estaba esperando este momento desde que recibí tu invitación. Toda nuestra familia estaba esperando tu llegada. En realidad, esta no era la primera vez que Lucius conocía a Brandon. Se habían visto una vez hace 2 meses en el funeral de los Lestrange, que había sido presidido por el propio Brandon, quien había sucedido como señor de la familia Lestrange. Narcisa, que también es una noble profesional de familia de sangre pura, es una experta en el manejo de expresiones, y acompañó a Lucius a saludar a los invitados en la entrada, sin ningún signo de la mueca que había mostrado antes. ¿Por qué no está Lady Lestrange aquí?, preguntó con una sonrisa. Brandon estrechó la mano de Lucius primero y respondió a la pregunta de Narcisa con amables palabras en sus labios. Últimamente se encuentra un poco indispuesta. Tenía pensado venir con nosotros, pero nuestro curandero le aconsejó que lo mejor sería que se quedara en casa y se recuperara. Oh, eso es una pena. Le escribiré para enviarle mis saludos. En comparación con las fluidas interacciones entre adultos, Draco claramente no podía manejar sus expresiones con facilidad, y su rostro todavía estaba visiblemente pálido mientras estaba de pie junto a Narcisa mirando al campeón de Beaux Baton, que era media cabeza más alto que él. Emil es 3 años mayor que Draco, y ya cursa 7º año al comienzo de este año académico, a poco menos de un año de la edad adulta. Su rostro parecía frío y serio, y notó la mirada de Draco y solo la sostuvo por un momento antes de desviar su mirada y enfocarla en Lucius. La respiración de Draco se detuvo levemente al sentir desprecio. Aunque el otro hombre no lo demostró tan obviamente, solo con ese gesto Draco pudo notar a simple vista que no lo estaba tomando en serio, como solía hacer cuando trataba con los mestizos en la escuela. Esto hizo que Draco se sintiera enojado y humillado, pero no levantó la voz. El respeto más básico por la ocasión aún le era conocido. Al recibir al Lestrange y a su hijo en el salón, el experimentado Lucius vio a primera vista el desacuerdo entre su hijo y Emil, y sus ojos se dirigieron al muchacho alto, delgado y de rostro indiferente. Emil, ¿puedo llamarte así? La familia Lestrange es realmente excepcional. He oído que sacaste 0 en tus 11 cursos del examen de mago. Emil asintió, su voz era débil. No creo que sea un honor que valga la pena mencionar. La ira en los ojos de Draco se hizo aún más fuerte. Pudo ver que este hombre no solo lo despreciaba sino que incluso despreciaba a su padre. El rostro de Lucius se hundió ligeramente, pero luego sonrió. Por supuesto, con su gran talento, naturalmente habrá muchos más honores dignos de ser mencionados en el futuro. Fuera de la vista, Brandon tocó suavemente un poco el brazo de su hijo, y el rostro de Emil se relajó un tanto a regañadientes mientras hablaba de una manera un poco más suave. Todavía necesito más orientación de un anciano como el señor Malfoy. Jaja, con la relación entre nuestras dos familias, ese título es demasiado formal. Simplemente llámame tío.
Lucius le dio una palmadita en el hombro como si no le importara en lo más mínimo la falta de respeto que acababa de mostrar, y el salón se llenó de una atmósfera agradable tanto para los invitados como para los anfitriones. Una vez que estuvieron sentados, Toby, el elfo doméstico, sirvió té y postre, y después de una larga charla y bromas, Brandon finalmente llegó al punto principal de su visita de hoy. En cuanto al torneo de los tres magos, tanto Emil como Draco son concursantes que luchan por nuestro señor, y sin importar quién gane, al final representa una victoria para nosotros, así que vine a visitarte en esta ocasión para hablar sobre el próximo torneo. Miró a Lucius con una sonrisa en su rostro. Después de todo, pase lo que pase, ciertamente es mucho mejor que dos personas trabajen juntas y se coordinen que pelear solas. El rostro de Lucius no mostraba mucha sorpresa, había adivinado desde el principio la razón por la que Brandon había llegado. Bueno, ¿y qué tienes en mente? Brandon miró a su hijo y luego dijo rotundamente. Creo que, Emile será la principal prioridad, con Draco ayudándolo a conseguir el título de este torneo. Se hizo un silencio repentino en la sala, pero solo duró unos segundos antes de que él volviera a hablar. Por supuesto, eso es lo que nuestro señor quiere. Fin del capítulo 321.